les saludaré esta mañana. Damos gracias a Dios por regalarnos este día, por su infinita gracia. Hoy podemos tener salud y podemos reunirnos aún virtualmente para cumplir con ese llamado en el día del Señor, de buscar del Señor como iglesia. Es cierto que no podemos estar juntos físicamente como lo hemos repetido y esperemos en el Señor que sea pronto que lo podamos hacer, pero nuestros corazones en el Señor sentimos esa unidad. Qué bueno saludarles. Nos disponemos en esta mañana a retomar el estudio de la carta a los Filipenses como lo hemos estado haciendo. Hoy vamos a ir a la exposición número 10. Vamos a estar trabajando, estudiando, profundizando en el capítulo 2 nuevamente y vamos a estar estudiando el versículo 12 al 18. Pero antes de que empecemos, démosle o brindemos, presentémonos, honremos a nuestro Rey, Señor. Amado Rey, en esta mañana damos gracias a ti por este regalo divino de vida, como ya lo hemos dicho. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el creador de todo lo que existe y a ti toda gloria y honra. Esta mañana, como nos lo enseña tu bendita y hermosa palabra, como pueblo tuyo, Señor, venimos, Señor, en unidad a dar honra, alabanza, exaltación al único Dios verdadero que eres tú. Venimos a reunir, a escuchar la voz tuya, Señor, tu dirección, tu consejo, Padre amado, y a rendir nuestras vidas en exaltación a ti, Dios Todopoderoso. Por eso te damos gracias y pedimos, amado Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor, a este instrumento tuyo, Señor. Yo simplemente soy una vasija de barro, Señor. Tú eres el poderoso, tu palabra tiene poder, Señor. Es a la que acudimos, Señor, la que queremos escuchar. Pedimos que tú seas dirigiendo, guardando, Señor, para que la fidelidad de tu palabra, Señor, siempre esté presente, Señor, esa palabra crisolada, Señor, y dirigida por tu Santo Espíritu. Damos gracias a ti, Espíritu Santo, para que aún en la distancia como estamos, Señor, a través del mensaje tuyo, ese mensaje de poder, llegue a cada corazón y obres conforme es el propósito por el cual nos estás permitiendo escudriñar este texto, esta carta, este estudio que hemos estado haciendo. Gracias por todo lo que ya nos has enseñado, por lo que hemos guardado, Padre, pero que seamos prontos a ponerlo también por obra, siendo no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Sabemos que tu palabra cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Y a ti sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulo, les invito por favor que vayamos entonces a la palabra. Vamos a estar nuevamente, les comparto, continuando la carta a los Filipenses. Vamos a ir al capítulo 2. Vamos a estar estudiando, meditando del versículo 12 al 18. Esta exposición he colocado como título: Cuidando la salvación, brillaremos para su gloria. Todo es para la gloria del Señor. Pero hay unas maneras como lo debemos de hacer y es dentro de lo que vamos a estar profundizando. Estaremos viendo que a través del estudio veremos que hay una demanda, una instrucción y un resultado. Y es lo que el Señor nos permita ser muy claros para poder encontrar allí, para que no solo lo escuchemos, no solo lo guardemos, sino también lo practiquemos. Porque es cierto, esta carta era para el tiempo de la iglesia, los filipenses, pero la palabra es viva y es para todos los tiempos. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es la palabra del Señor. Entonces vayamos y pidámosle al Señor que nos dé entendimiento, sabiduría y un corazón enseñable para recibir su palabra. Gracias, Padre.
Y vamos al texto. Entonces tomemos por favor capítulo 2, versículos del 12 al 18. Dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Esta es tu palabra, Señor. Entonces, vayamos al versículo 12, y como lo hemos hecho, estaremos mirando. Recordemos, es un estudio, ¿cierto? Y en medio de ello, de estar mirando lo más cercano cada una de estas oraciones compuestas, estaremos viendo el mensaje que el Señor tiene para nosotros. En el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Empezamos con un conector, como siempre lo hace Pablo, para unir, ¿cierto? Los versículos en la continuidad del mensaje. El mensaje es uno solo, está su carta que trae muchas instrucciones, pero debemos de estar muy atentos de no desviarnos cuál es el propósito que allí encontramos. Entonces vamos a mirar lo que nos dice cuando habla de esta manera. Por tanto, no ha escrito de esta manera. Nuevamente, vemos esta frase conectora que nos lleva a recordar aquello de los versículos anteriores que nos ha enseñado. Puesto que Cristo Jesús, con su obediencia ilimitada y voluntaria, nos ha dado un ejemplo. Eso fue lo que estuvimos viendo del versículo 5 al versículo 8. Después también estuvimos meditando cuál fue el premio que él recibió a través de esa obediencia. Muestra que hay grandes cosas para aquellos que siguen este ejemplo. Vimos el ejemplo del Señor, meditamos en ese ejemplo de cómo él se humilló, se entregó. Eso ya lo vimos también la semana antepasada y lo clarificamos en el último mensaje. Y dice en el versículo del 9 al 11, vimos cómo fue que esa humillación llevó a una exaltación gloriosa, ¿cierto? Que ese fue el título. Y vimos cómo este exaltado mediador divino, pero también humano, imparte fortaleza desde el cielo a todos los que confían en Él y anhelan vivir conforme Él desea, para dar continuidad a todo lo que el Padre le ha demandado. Es a través de esa obediencia, esa sujeción, de ese ejemplo que el Señor nos da. Sabemos que estuvimos viendo que el ejemplo lo podemos seguir del versículo 5 al 8, pero lo que Él hace del 9 al 11 y lo que ocurre en la vida de Cristo y que hoy nos da como beneficio a nosotros, solo Cristo lo podría lograr. Por eso tuvo que hacerse hombre. Damos gracias a Dios por ello. Y a través de ello es que Pablo nos dice, recuerden lo que han estado aprendiendo, pero también nos llama, hace una afirmación allí en la continuidad del versículo cuando dice, amados míos. Recordemos, esta palabra amados viene del hebreo agapeo,
que es amar, amado, querido, pero allí se está refiriendo a toda una iglesia formada por Pablo. Por eso, cuando él dice amados y continúa diciendo míos, da una expresión de que él ha sido la persona en ese amor que ha tenido hacia ellos, en el llamado que el Señor le hizo, que ha estado con ellos ahí dirigiéndole. Entonces tengamos claro el por qué él continúa diciendo amados míos. Hace referencia a una iglesia a la cual él fue llamado, y lo vimos al principio de la carta, que él fue el misionero, que él fue el que empezó, Dios lo usó para empezar esa obra por el poder del Espíritu, y eso lo vimos al principio. Continúa el versículo diciendo, como siempre habéis obedecido. Allí nos vemos el significado de esta palabra, habéis obedecido, lleva a esa obediencia en un sentido espiritual. Obedecer a un líder espiritual es lo que nos quiere decir allí. Entonces Pablo hace una invitación o una demanda, y cuando le dice, por lo tanto, recordando lo que nos había dicho, se dirige a una iglesia la cual la reconoce que él ha sido el instrumento de Dios, ¿cierto? Que Dios quiso, llevó, dirigió para que él empezara esa obra, y conecta allí diciendo cómo siempre ellos han obedecido a ese liderazgo que él ha tenido. Miremos lo que dice en Romanos 6, versículo 17, cuando hablamos de esa obediencia del liderazgo. Dice, pero gracias doy a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6, 17 nos muestra cómo es a través de la enseñanza, ¿cierto?, de la doctrina que Pablo o estos hombres usados por el Señor llevaron, es que debemos de estar acogidos y podemos estar allí obedeciendo, no al hombre, sino a la enseñanza que Dios lleva a través de este hombre. Y allí nos continúa diciendo que esta obediencia no debe ser solo en la presencia de Pablo, y nos corrobora diciendo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto también lo estuvimos viendo en versículos anteriores en el primer capítulo, para mostrarnos que en esa obediencia, en esa sujeción que tenemos ante lo que el Señor ya nos ha enseñado por medio de la obra salvífica, llamando nosotros ciudadanos celestiales, esa obediencia nos debe de llevar a mostrar nuestra ciudadanía, la dependencia y sujeción que tenemos al Señor, para que no lo hagamos solo en la iglesia, sino también esa obediencia debe ser manifiesto donde estemos. Y aún cuando dice que en la ausencia, este tipo de obediencia debe ser mayor en sí misma, aún en la ausencia de ese líder que está allí. Porque es fácil o sentimos la demanda de estar obedientes cuando vemos a la persona que nos enseña, que nos instruye. Vemos en otro ejemplo al jefe, eso obedecemos porque nos están viendo, pero cuando no nos ven, sí obedecemos. Y esto era lo que en parte Pablo decía, cuando le decía, y mucho más ahora en mi ausencia, porque él no estaba con ellos. Recordemos que él está preso. Entonces esto lleva a tener o a tomar una iniciativa. A esto lo lleva. Bueno, ¿y por qué me estás hablando de obediencia, Pablo? Y ahí continúa y da la razón a que llama a esa obediencia. El versículo dice, ocupaos en vuestra salvación. Vemos allí y hagamos referencia a la palabra salvación para poder entender de qué Pablo les decía que se ocuparan. Salvación es rescate, ¿cierto? Viene de la palabra hebrea sotería.
¿Qué quiere decir rescate, salvación, salvador, liberación, libertad? Es la liberación del pecado y sus consecuencias espirituales. Es decir, la admisión a la vida eterna, con bendiciones en el reino de Cristo. ¡Wow! ¿De qué debemos ocuparnos? Allí, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, debemos de ser obedientes a todo lo que nos han dicho, pero no descuidemos. Estamos viendo, a través de lo que hemos visto las exposiciones anteriores, cómo esta salvación tuvo un costo. Y el mayor problema que tenemos nosotros es que como vemos la salvación que viene por la gracia del Señor, que es un regalo inmerecido, no le damos el valor que debe de tener, el cuidado que debemos de tener. Y allí es donde Pablo dice, ocupaos. No es que se pierda la salvación, y clarifico aquí porque la salvación no se pierde. La salvación es Dios el que la da, y lo que Dios da no lo quita. Dios es el que llama. Aquella persona que alguna vez estuvo y dijo que era salva y que después niega eso con sus actos, es que nunca fue salvo. No es que haya perdido la salvación, es que nunca fue salvo. Y esto debemos de tenerlo claro. Pero también debemos de tener claro lo que aquí el mensaje nos está diciendo. Ocuparnos de esa salvación. Es ahora especialmente cuando han de esforzarse quienes en este momento los filipenses. ¿A qué? A esa ocupación en su salvación, es decir, ocuparse en ella sin la asistencia de Pablo. Yo no puedo solo demostrar mi actitud correcta ante ese regalo del Señor, darle el valor simplemente cuando me están observando en la iglesia o cuando estoy en las cuatro paredes del templo. No, esa salvación debe ser manifiesta en todo lo que nosotros hacemos. Algo que nosotros debemos de estar cada día enfocados es que la obra salvífica tiene un propósito y debemos llevarla hacia ese propósito, hacia su fin. Comprender plenamente su significado y aplicarla a la vida día tras día, que es lo que estamos, y esa es la invitación de Pablo. Y allí debe de existir ese afán, por eso dice ocúpense, ocupaos de vuestra salvación. Se lo dijo a los filipenses, es cierto. No la tengan en poco, pero también nos la recuerda a nosotros. Constantemente debemos de tenerlo presente. Debemos de estar viendo ese regalo que el Señor nos dio, que pues nuestra salvación, debemos de cuidarlo. Debemos de tener ese afán de producir todos los frutos que deben de haber a través de esa salvación que vienen por medio del Espíritu. Y hay una lista en Gálatas 5, del 22 al 23. Les invito a que vayamos y recordemos lo que el Señor allí nos enseña. Gálatas 5, 22 al 23. Muchos lo conocemos, pero qué bueno que tomemos el tiempo de meditarlo. Por eso la palabra dice que debemos de meditarla de día y de noche. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 al 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos entonces nosotros de tener siempre en claro que debemos de estar dando estos frutos si realmente somos salvos. Porque es algo que Dios coloca, que Dios ha dado. Hechos 2:27
nos muestra allí en ese momento en que Pedro se levanta y da su primer discurso. ¿Qué dice allí en Pedro que nos lleve a meditar en lo que acabamos de compartir? Porque la salvación es un don de Dios, es algo que Dios da. Nosotros no podemos salvarnos. Él es el que nos ha salvado. Y Pedro aquí lo dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hablaba de cómo estaba la iglesia, ¿cierto? Ellos alababan al Señor y veían el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, ¿nosotros nos podemos salvar? No. ¿Quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? El Señor. Ahora, tengamos en cuenta que aunque muchas personas pueden venir a la iglesia y pueden pasar años en la iglesia y no ser salvas. Eso solo Dios sabe, y a través de, como lo hemos visto, el resultado de esa salvación en nuestras vidas es que vamos a mostrar en nuestro diario caminar y crecimiento si realmente esa salvación está en nosotros. Porque muchos se han engañado y hay muchos en muchas iglesias creyéndose salvos y no son salvos. Primero hay que añadirse. Una cosa es ir a la iglesia y la otra cosa es añadirse a la iglesia. Y parte de cuidar esa salvación es que yo tengo que tener presente que tengo que estar añadido allí, si realmente lo soy. Si no, el Señor clamar, porque Él dice que Él es misericordioso con que quiera ser misericordioso. Es hallar de su misericordia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar atentos? Es a la responsabilidad de cuidar esa salvación, valorar esa salvación, que es lo que Pablo nos está animando a hacer. Es algo que Dios nos da, pero es algo que debemos de cuidar. Es una responsabilidad. El hombre es responsable de lo que Dios entrega en sus manos. Desde el Edén lo vemos. El Señor colocó a Adán y no simplemente lo colocó allí y lo puso a disfrutar, no. Le dio una orden, le dio una responsabilidad que él debía de cuidar el huerto. Asimismo, todo lo que el Señor da también nos da una responsabilidad para cuidarlo. Y cuánto más, algo que fue pagado con un alto precio. Entonces tengamos siempre presente que el llamado que hace allí Pablo en esa responsabilidad es que debemos de aspirar a nada menos que a la perfección moral y espiritual. El término salvación que vemos aquí enfatiza el aspecto de que de llevarnos a qué, a lo que está incluido dentro de esa salvación, y que es la santificación. Nosotros no podemos decir que somos salvos y estarnos portando de una manera indigna, no como esos santos que el Señor quiere que seamos. Recordemos que santo es apartado por el Señor, y que no solo nos apartó para que nos llamara santos, sino para que viviéramos como esos santos. Y es el proceso de esa santificación diaria. Es una labor, es una tarea vital que debemos de llevar a cabo. Es algo que constantemente debemos hacerlo. ¿Y cómo debemos de hacerlo, Pablo? Y ahí lo continúa diciendo, continúa el versículo diciendo, con temor y temblor. No de una manera irreverente, sino con temor y temblor. Vamos a ver el significado. Quiere decir phobos, del primario phebomai, que su significado de esta palabra es respeto, respetuoso, temor, reverencia, honra. El temor de Dios o del Señor significa
un profundo y reverente sentimiento de responsabilidad delante de Dios o de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos de hacerlo? Con temor y temblor. ¿Y eso qué es? Con honra, con reverencia, con respeto a nuestro Señor. Lo veíamos, que tanto como cuando el Señor exalta a nuestro Señor Jesucristo, le da el nombre de Señor, que lo pone al mismo nivel de Dios. Por eso se hace énfasis que es tanto delante de Dios como de Cristo, porque están al mismo nivel. ¿Y que debemos de tener ante ellos? Honra. En el último mandamiento que vimos es que no debemos de tomar su nombre en vano. No debemos de actuar, porque tomar su nombre no solo es hablar, sino actuar de una manera que vaya en contra de lo que el mandamiento me dice. Porque yo no puedo decir que adoro a Dios, glorifico a Dios y me porto como alguien que ni siquiera conoce a Dios. En ese temor, con temor y temblor es que podemos llevar. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5, versículo 11? Vayamos allí, por favor. 2 de Corintios, del libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Aquí estaba hablando Pablo como líder o como maestro. Dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Quién lo conocía? Pablo. Persuadimos a los hombres. Ojo, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Él sí conoce realmente lo que hay dentro de nosotros. Y continúa diciendo Pablo, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Miremos entonces. Pablo muestra que él, como conocedor de la palabra, dirigido por el Espíritu, conoce lo que es el temor al Señor. Por eso vaya a persuadir, comparte, enseña, modela a quien, a los hombres, de una manera como con ese temor y temblor, y que Dios conoce, le es manifiesto realmente lo que Él es. No hay una apariencia dentro de lo que dice y dentro de lo que hace. Y dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, que lo que ellos están haciendo, lo están haciendo correctamente. El temor y el temblor no quiere decir desesperación, sino todo lo contrario. Allí lo que Pablo dice es de una manera alentadora, y lo dice a los filipenses: debéis continuar ocupados en vuestra salvación. Esa es la demanda. Ahí vemos cuál es la demanda que Pablo está haciendo, y es una demanda que debemos de recordarnos, vuelvo y lo digo, todos los días. Pues el costo de esa salvación no ha tenido precio. Es invaluable. Es el mayor tesoro. Ahora, ¿y pueden hacerlo? Y si pueden hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué pueden hacerlo? Vamos por favor ahora al versículo 13. Mire la continuidad. Preocúpense de su salvación, ¿cierto? Con temor y temblor. ¿Y puedo hacerlo? Claro que sí. Versículo 13. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es maravilloso. Él nos da la capacidad para hacerlo. Miremos lo que nos quiere decir este texto. Allí Pablo, el apóstol, nos muestra la fuente de donde proviene el verdadero poder para hacer. Y este poder no es del hombre, no son las capacidades del hombre. Es Dios quien lo produce. ¿En quién? En nosotros. Y esto, cuando nosotros vemos este texto, inmediatamente debe venir a nuestra memoria lo que el Señor Jesucristo enseñó en Juan 15, versículo 4.
Juan 15, versículo 4, que nos corrobora que Él es el dador de ese poder, de esa capacidad. Él es el que coloca, porque Dios es el que en vosotros produce, coloca o produce o hace que podamos realizar. Juan 15, versículo 4, ¿qué dice la palabra? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, nosotros, si no permanecemos en Él, no podremos dar ese fruto, no tendremos la capacidad para hacerlo. Es esa dependencia directa en nuestro Señor. Nosotros dependemos de Él. Él es el que hace que nosotros, el que empezó esa buena obra, hace que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo. Si no fuera por esto, jamás podríamos ocuparnos en nuestra salvación. Si Él no produciera, si Él no nos diera esa capacidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que produce? El querer. Lo primero que nos muestra allí es que Él produce en nosotros el querer, que viene del hebreo eteleo, que es escoger, preferir, desear, gustar, querer. A nosotros hoy, por la obra del Señor, tenemos la capacidad de cuidar esa salvación porque lo deseamos. Santiago 4, versículo 15, ¿qué nos dice? Santiago capítulo 4, versículo 15. Es un ejemplo de lo que hace el Señor en nosotros. Allí Santiago está llevando una dirección, versículos anteriores donde el hombre se ufana de que va a hacer, que mañana iré y haré, y Santiago le dice en el versículo 4:15, en lugar de eso, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es bien impactante que es el Señor el que produce en nosotros. Primero que todo, dice Santiago, si el Señor quiere, viviremos. O sea, lo primero que el Señor ha mostrado en ese querer para con nosotros es que nos ha dado vida. Y hoy lo entendemos más en la vida espiritual. Ahora, viviremos y haremos esto o aquello. Pero si Él quiere, es Él el que produce en nosotros ese querer. Es Él el que a través de ese amor que nos ha manifestado y lo que ya hemos estudiado anteriormente, nos lleva a ocuparnos en esa salvación por amor a Él, en gratitud porque Él nos amó primero. Y nos gusta hacerlo, no es una demanda de camisa de fuerza, sino o por querer impresionar a los demás, porque Él conoce realmente, como lo vemos en los versículos anteriores, Él conoce nuestro interior, a Él no le podemos engañar. Ya vimos el querer, ahora, ¿cómo el hacer? Él produce el querer, ¿cómo el hacer? El hacer viene de energeo, que es ser activo, eficiente, obrar, operar, trabajar, realizar, producir. Esto con respecto a las personas dentro de lo que pueden hacer. Y para ello les invito que veamos cómo esta obra hermosa se manifiesta o se ha manifestado desde el Antiguo Testamento. En todo momento, porque pues tenemos vida gracias a que Él nos la da, y lo que hacemos es gracias a la capacidad que Él coloca en nosotros. Ese es el hacer. Vayamos por favor a Éxodo, capítulo 31, versículo del 1 al 4. Éxodo 31, versículos del 1 al 4. Aquí veremos un ejemplo de cómo el Señor produce eso en el hombre. Y vamos a empezar a valorar más aún todo lo que esos dones que el Señor nos ha dado, porque eso es lo que Él nos da para poder nosotros ser productivos
en la obra del Señor, como Él dice. Son esos dones que da para la obra del Señor y para también beneficio de otros y propio, para su gloria. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Quién produjo el hacer, según lo que nos muestra este texto? El Señor. Yo he llamado, y por el propio nombre, Él conoce que nos da cada uno. Por eso, cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer, inventar o crear algo, es porque Dios nos lo ha permitido. Nada puede salir de nosotros mismos. Sin Él somos incapacitados, su misma palabra lo dice. Todo lo puedo es en Cristo, por Cristo. Sí, que me fortalece, que me da sabiduría para que me... Sí, pero también en Dios, Dios me ha capacitado me ha dado esos dones para ser productivo, ser útil. Y está diciendo allí todas las cualidades que le dio. Lo conocía perfectamente, sí, dice quién era, cómo se llamaba, hijo de quién era y de cuál tribu venía. Y lo llenó, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Cada vez que puedas hacer algo, glorifica a Dios, porque está lleno del Espíritu con la capacidad para realizarlo. La gloria sea para Él. Entonces vemos que es por medio de su Espíritu obrando en los corazones ¿de quién? De su pueblo. En este caso, como estamos viendo, de los filipenses, y esto lo vimos también en el capítulo 1, versículo 19. Y a través de ello se ve cómo se manifiestan allí esos medios de la gracia y todas estas experiencias de vida que tenemos. Es Dios el que se muestra como el hacedor grande y constante y eficaz. El vigorizador que opera en las vidas tanto de los filipenses como de aquellos en este momento, porque no nos olvidemos que esta carta, estamos estudiando la carta, está siendo o fue dirigida a los filipenses. Nunca nos olvidemos. Eso fue en ese tiempo, pero también debemos de ver que es lo mismo para los tiempos de nosotros ahora. Por eso también este vigor está en ¿quién? En todos los creyentes. No es Red Bull ni ninguna de esas otras cosas. Lo que te da la fuerza, Él nos rejuvenece, Él nos fortalece, Él nos capacita y nos lleva. Pero todo esto ¿para qué? ¿O por qué? El versículo continúa diciendo, todo esto lo hace ¿por qué? El querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa causa y con miras, ¿cierto?, a la ejecución de su buena voluntad, que Dios, fuente infinita de energía espiritual y moral, hace que los creyentes se ocupen de su salvación. Él produce en nosotros eso. Aunque, tengamos claro, sin anular en modo alguno su propia responsabilidad y actividad. Ojo con lo que estamos viendo en este momento. Dios hace que en nosotros se produzca esa capacidad, esa fortaleza, ese anhelo. Él lo hace. Pero seguimos clarificando, hay una responsabilidad de parte nuestra. Y esta responsabilidad no debe ser pasiva, sino que activa. Yo sé, porque muchas cosas sabemos. Yo tengo que ir a trabajar. Yo sé que tengo que ir a trabajar. Y puedo saberlo. Yo quiero ir a trabajar. Puedo decirlo. Pero tengo que ejecutarlo. Ahí es cuando muchas veces se ha tergiversado
ese texto del querer como el hacer, como no, Dios lo hará y me llevará cuando quiera. No, el Señor ya te lo colocó, ya es responsabilidad tuya. Ya está esa salvación, ya hay una obra que realizar. Hay que hacerla. Por eso en algún momento, aún llevándolo a lo que vemos, el trabajo es voluntad, es la buena voluntad de Dios, que tengamos esas capacidades para ser útiles, para servir. Ahora, cuanto más en la obra del Señor, que es lo que Pablo allí nos lleva. Miremos sobre la buena voluntad Romanos 12, versículo 12. Perdón, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. ¿Qué nos dice Pablo en ello? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es a través de la renovación del entendimiento que el Espíritu, cuando nos regenera, hace en nosotros, que podremos entender, comprender cuál es esa buena voluntad de Dios. Es agradable y perfecta. Primero que todo es bueno, agradable y perfecta. En Dios y para Dios. Y muchas veces luchamos con esa porque queremos es hacer nuestra voluntad. Por eso, en esa obra de salvación, de redención, Él infunde nuevas cualidades en la voluntad humana. Él hace que esa voluntad que estaba muerta, esa voluntad humana que estaba muerta, reviva. Que era mala, se haga buena. Que no quería, ahora quiera realmente. Que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cuan buen árbol, llevar buen fruto de buenas obras. No somos nosotros. Es Él el que ha hecho eso en nosotros. Pero nosotros tenemos la obligación, responsabilidad ¿de qué? De ejecutarla. Y podremos comprobar que así la voluntad, siendo entonces renovada en nosotros, no solo es movida y conducida por Dios, sino que como consecuencia de esta influencia llega a ser activa ella misma. Ya no es porque me tengan que estar diciendo, porque es algo que ya está dentro de nosotros y se lleva a cabo. Y es lo que Pablo nos está mostrando, llevando, demandando desde antes. No hay lugar alguno más bello para expresar el amor del Señor que la forma en que Dios opera en el corazón de sus hijos. Él nos capacita para querer y hacer su voluntad, su buena voluntad. Allí es cuando nosotros vemos cómo es que Pablo, a través de lo que hemos estado estudiando, nos ha estado hablando de qué, sobre la necesidad de esa obediencia, en la gran labor que representa el ocuparnos en esa salvación. Pero tengamos claro y mucho cuidado, que esta obediencia puede ser de dos clases. Ojo con esto. ¿Cómo yo puedo ocuparme de la salvación siendo obediente? ¿A qué? A la doctrina que fui enseñado y en la cual debo de estar activo, ¿cierto? Que es lo que nos está llevando, porque Dios ha colocado en mí el querer por cómo el hacer, y estoy lleno del Espíritu para poderlo hacer. Pero ¿cómo está haciendo esta obediencia? La primera es a regañadientes o voluntaria. Es como el ejemplo, es un ejemplo donde exteriormente una persona dice estoy sentado, pero por dentro todavía estoy de pie. Esto lo puede decir un muchacho tras repetidas advertencias para que se siente. Para cuando alguien le dice siéntese, él dice yo exteriormente me siento, pero todavía sigo parado. Esto es a regañadientes.
¿Qué vemos allí? Él obedeció ¿por qué? Por temor a ser ¿qué? Castigado. Y tengamos claro que esta clase de obediencia no es obediencia en modo alguno. Esto no es obediencia. Es que yo voy a la iglesia porque me toca. Es que yo voy a la iglesia porque no quiero que el pastor se ponga bravo conmigo. Porque me lo... No. Eso no es la manera de vida de obedecer al Señor, porque el venir a la iglesia es algo que Dios dejó constituido sin dejar de congregarse como tienen por costumbre algunos. No es porque el pastor quiera, es porque la palabra lo demanda. Y si yo me he sujetado a esa doctrina que Pablo aquí dice que los filipenses se sujetaron, asimismo debo de cumplir lo que esa doctrina me demanda. Yo no solo tomo la doctrina, o el hombre no debe tomar la doctrina para que a lo que el hombre le beneficia. Porque eso es lo que se está viendo en el nuevo evangelio. Y allí es donde Pablo dice, cuidado, ocúpese de lo que tiene que ocuparse. No se distraiga con lo que usted quiere, sino con lo que la palabra realmente demanda. En esa obediencia y sujeción al Señor. Por eso continúa el versículo 14 diciéndonos que haced todo como sin murmuraciones y contiendas. Hemos visto ya cómo se ha mostrado una demanda a través de ocuparnos de ¿qué? De la salvación. Pero también hemos visto las instrucciones y estamos viendo las instrucciones cómo debemos de hacerlo. Con temor y temblor, de buena gana, ¿cierto? Como nos ha estado hablando Pablo, en obediencia. Pero también nos dice aquí la manera como debemos de actuar. Hacer todo sin ¿qué? Murmuraciones y contiendas. Esta palabra hacer todo no nos da preámbulo para salirnos, sino es un mandato. Es esta manera como Pablo se refiere a este mandamiento, porque no deja la más mínima posibilidad de eludirlo, de eludir esa orden que Dios nos da. ¿Y qué es lo primero que nos dice? ¿Cuál es la orden? Hacer todo sin murmuraciones. En sentido figurado, es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado. Murmurar es conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Y esto no le agrada al Señor. Nosotros debemos de tener claro cómo es que estamos llevando a cabo nuestro diario caminar, porque Dios no es ajeno. Pablo lo dijo, Él nos conoce, Él sabe cómo estamos obrando. Al Señor no le somos ajenos. Nos podremos esconder del hombre, pero de Dios no. Él conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca y también conoce la intención de nuestro corazón. Por eso en Juan 6, 41 al 43, Él nos da un ejemplo. El mismo Señor. Juan 6, 41 al 43. Cuando el Señor estaba compartiendo en público, se encontraban allí los judíos. Y dice en Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él, ¿quiénes? Los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he venido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. El mismo Señor los confrontó que lo que estaban haciendo ellos era murmuración, porque estaban poniendo en duda lo que Él estaba, ¿qué? Enseñando. Es de sumo cuidado la murmuración.
La murmuración divide, la murmuración desanima, la murmuración hace daño a la persona. Ahora, debemos de tener mucho cuidado, porque entonces diríamos, entonces no puedo decir nada. No, podemos hablar y debemos hablar. Para eso hay un liderazgo en la iglesia. Para eso estamos los pastores en la iglesia. Para escuchar las necesidades que el pueblo tenga. El problema de la murmuración es cuando la persona tiene alguna situación que no ha entendido, no ha comprendido, no escuchó bien, y en lugar de buscar una fuente de información fiel, buscamos a alguien menos sabio y a veces insensato para hablar, y le exponemos lo que yo entendí. Y esto no edifica, esto destruye, eso es murmurar. Pero si yo llego a ver alguna situación que no es correcta o que entendí mal, debo de ir a una fuente que me clarifique fielmente y me corrija. Y puedo hacerlo, y debo de hacerlo, en lugar de entrar en murmuración, porque nosotros no debemos de ser fuente de destrucción, sino de vida. No debemos de ser fuente de división, sino de unidad. ¿Y cómo lo hago? Entonces escucho, busco a mi líder, a esa persona que Dios ha colocado allí, un consejero bíblico, al pastor o a la persona directamente que compartió lo que dijo y con lo cual no estoy de acuerdo o no entendí bien, y aclaro con ella para que no se vuelva murmuración, porque la murmuración también es activa o pasiva. Es activa cuando yo voy y hablo, y es pasiva cuando yo me siento a escuchar al otro, pero es murmuración. Si no tengo la capacidad o el llamado o la sabiduría para poder clarificar fielmente lo que se está diciendo. Tengamos cuidado con eso. Por eso dice, sin murmuraciones. Ahora nos llama, nos dice también, sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es contiendas? Viene el griego dialogismo, que quiere decir debate, contienda, discusión o disputa. Nosotros no debemos de estar en disputas, en discusiones que no edifiquen. Eso es lo que nos está diciendo, no sean contenciosos. Segunda de Timoteo 2, versículos 23 al 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 24. Vayamos allí, por favor. ¿Qué nos enseña la palabra? Siempre la palabra es la que nos da la instrucción perfecta. ¿Qué dice el Señor? Pablo allí está hablando a Timoteo. ¿Y qué le dice? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufrido. Miremos, ¿qué está diciendo Pablo en ese momento? Desecha. ¿Qué debemos de desechar? Las cuestiones necias e insensatas. Una persona contenciosa es una persona necia, es insensata. Y vuelvo y digo, muchas veces lo que se hace en lugar de clarificar con sabiduría, se llega a buscar personas iguales o peores para que le apoyen. Entonces él está diciendo, desecha esto, sabiendo que estas situaciones engendran ¿qué? Contiendas. Porque el siervo, el escogido, el llamado, ¿de quién? Del Señor, no debe ser contencioso. Nuevamente nos lo dice, no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, no para con algunos, para con todos. Apto para enseñar, porque parte de tu testimonio enseña. Y debe de ser así.
Y esto lógicamente también dice allí, sufrido. No es fácil. Pero un gran ejemplo vimos en el Señor Jesucristo. Varón de dolores que enmudeció. Él no entró en discusiones, no, claramente. Debemos obedecer todos los preceptos de Dios de buena gana, de tal manera que no se revele la voluntad del hombre contra ello por medio de quejas, descontentos o a regañadientes. Ni la mente, ojo con esto, porque no solo debe ser exteriormente que debemos de hacerlo, sino también debemos de cuidar nuestra mente, que allí hay continuos y sutiles argumentos. Son sutiles, llegan muy suavecito a la mente del hombre. Y se vuelve un argumento por lo cual no me sujeto a la autoridad porque busco, es mi deleite, mi deseo, lo que a mí me gusta y no la obediencia, la sujeción, y quiero hacer mi voluntad y no termino haciendo la voluntad del Señor. Y hemos visto que debemos de hacer es la voluntad del Señor. Por eso se dice que la verdadera religión no es un acatamiento meramente externo. No. El Señor conocía. Y el Señor demandó cuando vio, dijo, de ellos escucha lo que enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Cuando hablaba de los escribas y fariseos. Ellos decían y conocían y hablaban y enseñaban. Y no era malo lo que enseñaban, hablando, pero actuando no eran ejemplo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado en esa salvación también. Así como Pablo aquí hace da ese mandato a los filipenses también, hoy en día nosotros debemos de estar cuidando el no ser contencioso, ni murmurador. Ahora, ¿por qué Pablo? Por eso Pablo continúa diciendo, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación ¿qué? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! Nuevamente vemos este conector para que nos indica una razón que es ser ¿qué? Irreprensible. Él nos lleva, Él nos dice, para que seáis ¿qué? Irreprensibles. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Su esencia de irreprensibles viene del griego amentos, que quiere decir irreprochables, inocentes, sin falta, que no se le puede culpar. ¡Wow, Señor! Pero es que esto es una demanda muy grande. No, si estamos en esa obediencia, si estamos haciendo la voluntad del Señor, porque Él dice que Él nos da el querer como el hacer, lo podemos hacer. Ahora, bíblicamente podemos ver un texto que vimos también y en algún momento tocamos en las primeras exposiciones de esta misma carta, donde nos hablaba también de ser irreprensibles. No importa si tenemos que repetirlo, así lo grabaremos. Qué bueno. Lucas 1, versículo 6, allí está hablando el versículo 5 de quién, de Zacarías, que dice que es de la clase de Abdías y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El versículo 6 es el que compete a lo que estamos diciendo. Miren lo que dicen de ellos. Ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Se puede hacer? Sí. Aquí lo vemos antes de la venida del Señor, en un hombre y una mujer que quedó escrito que eran irreprensibles. Lo podemos hacer. ¿Y cómo allí nos está diciendo? Ellos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Wow! Tremendo. A eso nos está llevando. Si nosotros, lo contrario de ser irreprensible es ser contencioso. Entonces, porque esa contienda me muestra es desobediencia, ¿sí? Ahora dice irreprensibles y sencillos.
Esta palabra sencillos viene del griego akeraios, que dice sin malicia, astucia o engaño, o sea, sin culpa. Sencillo es una persona sin culpa. Bíblicamente, ¿no? Porque nosotros como sencillo vemos a una persona que se haga ahí como tan humilde, que no le molesta nada, que todo eso es exteriormente. Pero lo que nos dice la palabra para nosotros poder modelar realmente al Señor es esa sencillez interna, que no debe haber engaño, que no debe haber astucia, esa astucia indígena que decía que teníamos nosotros los latinos, y es que esa es astucia, eso no es bueno, eso no es del Señor. ¿Qué nos dice Mateo 10, versículo 16? Mateo 10, versículo 16. Jesús le está hablando allí a sus discípulos cuando los encomendó de ir a llevar las buenas nuevas. Dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¡Wow! Prudentes como serpientes. Cuando dice prudentes como serpientes, nosotros vemos que la serpiente, si no se está viendo asediada, ella no ataca. Ella es prudente, más bien si ve el peligro, huye. Eso es lo que hace la serpiente. Y por eso dice allí, prudentes como serpientes. Y sencillos como palomas. Y la representación bíblica de la paloma la vemos cuando el Señor Jesús va en el tiempo del bautismo y dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Es esa pureza. Por eso se habla en sencillo, sin culpa, sin malicia, sin puro. Es esa pureza que debe de haber. Y continúa el texto hablándonos para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, veamos, hijos de Dios, viene del griego tecnón, en el sentido de que es de aquellos a quienes Dios ama y aprecia como un padre. Esos son hijos. Generalmente de los adoradores devotos, los rectos, que son santos cristianos. Esos somos llamados hijos porque Él nos adoptó. Él es nuestro Padre. Cuando al Señor Jesucristo le dijeron, enséñanos ahora, le dijeron sus discípulos, Él dijo, cuando ores, oraréis así. Padre nuestro, no dijo Padre mío, dijo Padre nuestro. Para todos aquellos que Él hace sus hijos, Él es nuestro Padre. Romanos 8, versículos del 16 al 17, miremos qué nos está diciendo, qué nos enseña a ti también Pablo. Romanos 8, versículos del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo nos da testimonio realmente de que somos hijos de Dios. Ahora nos dice, si hijos también herederos y coherederos con Cristo. Entonces, Él está dirigiéndose, está hablando y está diciendo en eso que de esta manera, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, verdaderos cristianos, llamados, apartados, ¿cierto? Le glorifiquemos en nuestra manera de actuar y debemos de presentarnos como dice allí, sin mancha, hijos de Dios sin mancha. No podemos decir que somos hijos de Dios llenos de manchas.
Ojo, no quiere decir que nosotros seamos o hayamos alcanzado algo por nosotros, no, es algo que Él ya hizo y lo veremos. Sin mancha quiere decir limpio, purificado, ¿por quién? Por Él. Él es el que nos ha lavado, Él es el que nos ha purificado. Algo en el Antiguo, en un momento, en el Antiguo Testamento, Isaías 1, versículo 18, nos da una representación de ello. Él es el que nos ha lavado. Él nos hace hijo, pero nos limpia. Debemos de estar sin mancha, hijos de Dios sin mancha. Isaías 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el Señor el que nos ha purificado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos llenos de inmundicia y Él nos ha lavado. Por eso dice que sin mancha, porque esos somos los verdaderos hijos de Dios. Y todo gracias a ¿qué? A su salvación, a la salvación que nos ha dado, esa gracia derramada. Y Él fue el que nos salvó. Y dice que debemos de estar así sin mancha. ¿En dónde? Ahora nos da un lugar en medio. ¿De qué? De una generación. Ahora, generación viene del griego genea, refiriéndose a personas de cualquier generación o era, aquellos que viven o vivieron en cualquier periodo de tiempo, raza o clase. Por ejemplo, podemos hablar de esta generación, significa la generación actual. Debemos, como dijo, no vamos a estar viviendo aparte, sino estamos en medio de una generación. Pero ¿cuál es el problema? Todos estamos en medio de generaciones. Y ahora, si nosotros vemos esta con relación a lo que Pablo continúa diciéndonos allí, en ese momento que le habla a los filipenses, dice que esa generación, ¿cómo era? En medio de una generación maligna y perversa. Cuando habla de esta manera, Pablo muestra que es el estado del hombre no redimido. ¿Y quién nos lo clarifica? En Hechos 2, versículo 40, Pedro, en el momento de la exposición de su predicación, del discurso que dio, dice, Hechos 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Allí está siendo claro hablándole a judíos. Y estaba dirigiéndose a ellos y les dice: sed salvos de esta perversa generación. Aquellas personas que son perversas están moralmente ¿qué? Deformadas. No se puede confiar en ellas. Han llegado a esta terrible condición por haberse apartado y extraviado en distintas direcciones. Y siempre lejos del camino recto que marca la ley de Dios. Estas personas perversas, malignas, están moralmente pervertidas o desfiguradas. Wow. En medio de esa generación estamos. No podemos decir que como somos hijos de Dios, entonces nos vamos a meter en un lugar de vidrio que no nos va a tocar. No, estamos allí, pero Él nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Por eso continúa el versículo diciendo: en medio del cual resplandecéis. Está esta generación, pero como hijos de Dios, que está en medio de ellas, resplandecéis. Esto viene del griego painos, que es brillar o dar luz, como un cuerpo luminoso, en un sentido figurado sobre la luz espiritual y verdadera. Por eso dice que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Siempre se marca una diferencia entre ellas. Esto muestra esta luz espiritual y verdadera se hace manifiesta por el carácter santificado, irreprensible y sencillo que hay en ese Hijo de Dios. Y continúa diciendo que resplandéis
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto de luminares viene de Foster, en un sentido figurado sobre una persona que da luz a todo su alrededor. ¿Y en dónde vemos esto? Porque decir esto, no, ¿y quién lo alcanza? Pues sí. ¿Cómo lo alcanza? También lo veremos. Éxodo 34, versículo 29 al 30 dice, hablando de Moisés cuando el Señor le llamó y estuvo 40 días delante de su presencia, dice aquí, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Es bien impactante ver que es ese tiempo, esa cercanía a la luz de vida, a la luz verdadera, que hace que Moisés después baje y resplandezca. ¿Y por qué tuvieron miedo? ¿No será que a través de resplandecer esa luz se ve manifiesto el pecado? Ese resplandecer es como las estrellas dispersan la oscuridad. Los creyentes, asimismo, ahuyentan las tinieblas morales y espirituales. Si las primeras iluminan el firmamento, las segundas alumbran los corazones y vidas de los hombres. Es de esa manera que nosotros debemos de resplandecer, de ser esos luminares. A eso hemos sido llamados como hijos de Dios. ¿Y cómo lo podemos lograr, Pablo? ¿Qué dice el versículo 16? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, dice Pablo. La manera como nosotros podemos resplandecer debe ser asidos, tomados de la palabra, reteniendo la palabra. La palabra asidos significa retener el evangelio de la salvación. No solamente predicado, sino también que vivido. Yo retengo algo que produce en mí, en el caso de la salvación, ¿cierto? Una transformación donde puedo no solo compartirlo, sino también debo de manifestarlo en mi vida. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Vayamos por favor a Juan 6, versículo 68. Juan capítulo 6, versículo 68. Allí Pedro le dice al Señor respondiéndole. El Señor le dice, si es dura esta palabra, y Pedro les dice, el Señor les dice, ustedes se van a ir, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa palabra de vida es una palabra que es viva cada día, vivifica eternamente. ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos esa palabra? ¿Qué es lo que nos lleva? Continúa Pablo diciendo, para que en el día de Cristo, solo reteniendo, fortaleciéndonos, guardando la salvación, actuando correctamente, podremos un día, en el día de Cristo, ¿cierto? Que es este día que se hace mención como la segunda venida, cuando Él vendrá ¿qué? A ejecutar juicio, y todos rendiremos cuenta en su presencia. ¿Cómo podré presentarme de la manera como debe ser? Siguiendo estas instrucciones que hemos seguido. ¿Y ante quién me va a presentar? Ante el Señor. Primera de Corintios, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
asidos de la palabra, obrando en obediencia, ocupados en esa salvación, podremos presentarnos delante del Señor. Podremos ser esos luminares. Podremos presentarnos irreprensibles en esa obediencia. Por eso Pablo continúa diciendo: yo puedo gloriarme de que no he corrido en vano. Dice allí Pablo que no se ha esforzado tan vigorosamente por una gloria vacía. Eso es lo que está haciendo referencia. Ni corrió, ni se afanó en vano. Ahora, correr quiere decir tarea. O sea, él no cumplió tarea o servicio. Él no hizo esa tarea o ese servicio ¿en qué? En vano. Y dice: ni en vano he trabajado. Trabajar significa esforzarse en un trabajo exhaustivo. Pablo, volviendo la vista atrás, es que dice esto. Es mirar cuál es o está apuntando a cuál es el fruto de su ardua labor misionera. Recordemos que Pablo fue el instrumento del Señor, guiado por el Espíritu, para fundar la iglesia a los filipenses. Y allí empezó esa iglesia cuando Pablo fue y compartió, y es allí donde Pablo comparte con ellos y les enseña y se desgasta y les testifica. Es esa vida misionera de Pablo. Primera de Corintios 4, versículos del 3 al 5 dice: Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Todos un día rendiremos cuenta, lo afirma aquí Pablo, delante de la presencia de Dios. Nada le podremos ocultar. Él todo lo tiene a la vista. Ahí empezamos a ver cuál es el resultado. Es cierto que tenemos una demanda, pero en esa demanda se nos da las instrucciones para poder tener un resultado. Y en este momento Pablo, como siervo del Señor, está hablando a sus discípulos que él quiere ver ese resultado, es en lo cual ha trabajado. Por eso el versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El derramamiento de la sangre de Pablo es lo que hace como reverencia que derramándome en libaciones, ese derramamiento que presenta como un ejemplo, dice que lo hace con gozo, que lo ha hecho, ese ha sido el motivo, que para él siempre se ha considerado como esa libación de corona, ese sacrificio y la ofrenda presentada por los filipenses. Por este sacrificio y ofrenda podremos entender que su vida y conducta cristiana de estos filipenses, de lo que ellos hicieron, es el fruto de la fe que Pablo compartió y que el Señor les dio a ellos y que hoy presenta. Es esa fe que se manifiesta en medio de la ¿qué? Persecución y prueba en la cual hemos estado viendo a través de esta carta. Si esa ofrenda es plenamente presentada por los filipenses, entonces el apóstol puede en verdad ¿qué? Regocijarse aún ante la misma muerte. Él se goza, por eso él decía que para mí el vivir al Cristo y el morir es ganancia, y en algún momento dice, pero si tengo que retenerme de ir ante Cristo por venir y seguir dando mi vida por ustedes, yo prefiero hacerlo. Y es aquí cuando nuevamente retoma esa idea. Por eso dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aquí esto
podemos ver que se puede sentirse que Pablo se siente contento porque ello será una señal evidente de que Dios se ha placido en usarlo para llevar a aquellos hombres, a los filipenses y a los creyentes hoy que miramos su palabra, a la meta de una vida totalmente ¿qué? Entregada. Eso hizo Pablo, él se entregó, él lo que Dios le dio, él también le colocó el querer como el hacer, porque nada fue en las fuerzas de Pablo, todo es por el poder del Señor, la capacidad de él, y él está diciendo, aquí voy con lo que me has entregado, Señor. Y muestra que eso sería un honor personal para Pablo. Y se regocija con ellos, porque así ellos experimentarán también plenamente el gozo de la redención en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 al 13. Cuando hablan de pruebas, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de las pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Y cuál es la revelación de su gloria? Cuando llegue el momento de estar delante de la presencia, podernos gozar con esa alegría, en esa unidad, para gloria y honra del Señor. Y ahí Pablo, en el versículo 18, va cerrando diciendo, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El gozo es tanto de Pablo como también debe ser de los filipenses. Es de aquel líder, de aquel hombre que ha sido fiel, que ha sido constante, que ha llevado, que ha corrido esa buena carrera y no fue en vano. De las bendiciones de la redención, él dice, regocijaos conmigo, por haber logrado la corona que él obtuvo de mártir como resultado del trabajo. ¿Por quién? Por vosotros y por otros como vosotros. Ellos tuvieron esa situación. A ellos también les costó. Fueron mártires estos hombres. Así habla Pablo, el humilde portador de la cruz, humilde hasta el punto de gozarse ante el pensamiento de que un día será la parte más significante del sacrificio derramado sobre la mayor parte. El testimonio y servicio cristiano de los filipenses para Dios. Isaías 61:10 nos acerca a ello. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como novio me atavió y como novia adorna con sus joyas. Es el Señor el que hace esta obra. Pero algo que nos lleva a esta reflexión, esta exposición, esta enseñanza de Pablo, es que la obra que empezó el Señor, esa buena obra, se ve manifiesta en cada momento, en cada proceso, si es que realmente somos sus hijos. Debemos de brillar, pero en obediencia y cuidando esas salvaciones que podemos hacerlo. Honrando esa salvación, porque esa salvación es lo que el Señor Jesucristo nos da con esa humillación que Él tiene. No tengamos en poco eso, mis hermanos. No tengamos en poco lo que Dios te ha dado para ponerlo por obra, porque Él te ha dado el querer como el hacer, pero con la responsabilidad de ser activos en ello. Tengamos cuidado de las recomendaciones que también se nos da, porque vivimos en medio de este mundo, pero no somos de este mundo, somos sus hijos. Padre, damos gracias a ti, Señor, por ese amor tan grande que nos manifiestas cada día cuando nos podemos acercar a tu palabra y a través de tu voz, Señor, poder ser ministrados, podernos mirar nosotros, no mirar a otros, mirarnos nosotros, Señor, cada uno de los que nos permites escuchar tu bendita palabra y revisar, Señor, ser redarguidos por tu Espíritu, llegar a ese arrepentimiento, purificarnos en ti para tu gloria, para tu honra.
para un día también podernos presentar delante de ti, Señor, y ser aceptos por ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el ánimo que nos da, Señor, sabiendo que tú eres, Señor, el que nos da ese poder, esa capacidad. Por la responsabilidad que tenemos, Señor, ante lo que tú nos has demandado, las instrucciones que nos has dado, y que sea el verdadero resultado que tú esperas para gozarnos en ti por la eternidad hasta la eternidad. Bendito eres tú. Gracias, Padre, por esta tu iglesia, siervos de la palabra, por nuestros hermanos que estamos creciendo, Señor, en tu conocimiento. Gracias damos por esta obra, la cual tú sustentas, Señor, a través de esos corazones generosos y dadivosos, Señor. Por eso queremos presentarte en este momento, Señor, los diezmos y las ofrendas y agradecerte, Señor, porque tú eres el que provee para que tu obra continúe a través de la obediencia de cada uno de nosotros, Señor. Que con amor, generosidad, Señor, y corazones, Señor, generosos y dadivosos, honremos, Señor, tu nombre también con estos diezmos. Bendice al dador alegre, Señor, y provee a aquel que no tiene, Señor. Tú conoces los corazones. Bendito eres tú. Señor, también queremos agradecerte por cómo nos has guardado. Rogarte, Señor, que nos sigas protegiendo, pero también sabiendo que tenemos la responsabilidad de la sensatez ante lo que estamos viviendo mundialmente. Y rogarte también, Padre, para que nos dirijas en esta semana en todo lo que vamos a hacer. Danos sabiduría, entendimiento, la dirección de tu Espíritu, Señor, para no caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Te lo rogamos de todo corazón, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos permitas dar gloria a ti en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.